Buenas, mi nombre es Eduardo Estrada y estoy trabajando en conjunto a mi compañero José Manuel Montilla. En este caso voy a mostrar los cambios realizados en nuestro proyecto. Es el mismo proyecto de la unidad 1. En este caso realizamos la integración de una base de datos. Nosotros decidimos trabajar con MongoDB, fue la base de nuestra preferencia. Y bueno, me encuentro en la carpeta raíz del proyecto, en la cual se encuentra toda subida con cada uno de los cambios en el GitHub. Y bueno, lo primero que hicimos fue crear la carpeta config que contiene el archivo database, que es el archivo que se encarga de enlazar nuestro proyecto desde acá mismo, desde la carpeta raíz hasta la base de datos en el servidor de MongoDB. Y por supuesto, para poder hacer funcionar dicho archivo, pues tuvimos que agregar esta línea de código en el archivo principal app.js. Además de eso, se realizó unas grandes modificaciones, más que todo en los controladores. Aquí los hicimos desde cero, decidimos realizar los controladores desde cero, ya que el cambio era bastante. De esto se encargó mi compañero José Manuel Montilla, tanto de los controladores como en este caso las rutas, que en este caso creo sí se modificaron. En cambio los controladores se hicieron de cero. Así que bueno, tenemos acá todos, cada uno de los controladores de las rutas que estamos trabajando, que son 6. Y yo me encargué tanto del archivo base, modificar el archivo app.js y también de creación de los modelos, que es algo nuevo que añadimos. En este caso, los modelos es para lo que veremos en nuestra base de datos, crear cada uno de los moldes, digamos así, de nuestros componentes, que son clientes, entrenador, espacio, y cómo van a recibir los datos y cómo van a mostrarlos también. En este caso, pues al realizar cambios en la estructura de los datos que vamos a recibir, también realizamos algunos pequeños cambios en las entradas que tendremos en Postman. En este caso, pues se nos está generando una ID automática para cada una para cada uno de los componentes de nuestro proyecto, para cada uno de los grupos. Se está creando una ID automáticamente. Aquí tenemos la interfaz de MongoDB, que en este caso es la interfaz Compass, donde podemos ver absolutamente todo lo que nosotros tenemos registrado. Ya tenemos el servidor corriendo también, aquí se puede presenciar. Y aquí está Postman, donde vamos a realizar algunas salidas para que pueda presenciar el funcionamiento del proyecto. Y aquí en clientes hemos agregado algunos. Tenemos 10 objetos. Nos pide simplemente el nombre y un número de cédula, ya que, como comenté, el ID ahora se genera de manera automática, además de que toma la fecha del momento en el que se registró. Vamos a crear un cliente más. Vamos a poner, por ejemplo, Juan Pérez, y vamos a colocarle un número de cédula de ejemplo. Vamos a enviar y simplemente se crea. Podemos encontrarlo aquí en el apartado de clientes. En el final aparecerá. Vamos a recargar. Ahí aparece Juan Pérez. Estado activo, fecha del registro. También, por supuesto, podemos modificarlo. Bueno, primeramente podemos verlo. Aquí en ver clientes también aparecerá ahora Juan Pérez, como pueden ver, activo. Vamos a modificarlo, podemos modificar cualquier cosa. En este caso vamos a pegar los datos para modificarlo y el ID, que es por el medio del cual se maneja todos estos datos. El ID única que se genera de manera aleatoria. Aquí lo modificamos, podemos modificar, por ejemplo, el número de cédula. Digamos que no es 19, sino que es 20. Simplemente lo modificamos y los datos inmediatamente cambian. Aquí al refrescar aparece con el número de cédula nuevo que hemos integrado. Y por supuesto también el tema de eliminarlo se daría por ID. Lo eliminamos y bueno, aquí ya no aparecería. Ahora aparecen uno de 9 objetos, como pueden ver,
ya no aparece el que estábamos trabajando. Lo mismo aplicaría con los entrenadores. Podemos agregar un entrenador nuevo. En este caso el último que agregué es un tal José Márquez, que practica natación. Por ejemplo, si nos vamos aquí a ver, creo que todavía está presente. No, no está presente. Vamos a agregarlo. Lo agregamos y aquí en entrenadores lo podemos presenciar. Refrescamos. Ahí está. Aplica lo mismo. Podemos simplemente modificarlo. Vamos a copiar aquí el ID. Podemos modificarlo y ponerle, como está acá mismo, cardio, que era el ejemplo que estaba trabajando. Simplemente refrescamos la página y tomaría los cambios también. E igualmente, como todo esto se trabaja por ID, podemos eliminarlo. Y ya al refrescar no aparecería más. También hemos modificado levemente la estructura, por ejemplo, de los métodos de pagos, que es el siguiente que quiero mostrar. En métodos de pago hemos registrado para el ejemplo los siguientes. Voy a mostrarlo aquí mismo en la interfaz: transferencia, efectivo o tarjeta. En este caso registramos el método de pago en conjunto con el ID de algún cliente. Así que, como este es el caso, vamos a tomar de aquí de la base de datos un cliente. En este caso puedo tomar este cliente, Felipe Páez. Vamos a copiarlo y vamos a crear un nuevo método de pago. En este caso, digamos que lo dejamos así: pago por tarjeta, pago con punto de venta. Lo copiamos y lo enviamos. Ahora, en ver métodos de pago, aquí podemos ver todos los realizados y todos los clientes. Vamos a enviar y aparecería otro. Como pueden observar aquí aparecen los nombres de los clientes con su método de pago que se han registrado. Este es el último que hemos puesto: pago realizado por punto de venta, tarjeta, nombre, cédula, se encuentra activo, fecha de registro. Se encuentra prácticamente toda esta información. Igualmente podemos realizar un cambio en el método. Para eso nos vamos aquí a método de pago, refrescamos, vemos el último registrado y vamos a modificar, por ejemplo, en su estructura, que no solo punto de venta, sino tarjeta de crédito, un ejemplo. Además de eso, por supuesto, el ID del cliente, que debe ser modificado. Le damos a enviar y el cambio simplemente fue realizado. Ahora, en ver método de pago, cuando volvemos a enviar, vemos que el mismo cliente, Felipe Páez, ha cambiado de pago realizado por tarjeta de crédito. Aplica lo mismo, podemos eliminar el método de pago, todo por ID. En este caso yo lo voy a dejar para seguir trabajando con este ejemplo. Tenemos espacios, que en este caso espacio simplemente ponemos un nombre y una descripción. Como pueden observar aquí, esa es la estructura que estamos trabajando con para la creación de estos objetos. El ejemplo que puse fue área de pista, zona amplia de espacio, habilitado para entrenamiento de resistencia. Y simplemente podemos ver los espacios. Voy a mantenerlo así para seguir trabajando con este ejemplo. Ahora nos vamos a tipos de membresías, que en las membresías he cambiado bastante la estructura. Por ejemplo, ahora tenemos que nos pide el nombre de la membresía, el tipo de la membresía, el cliente, el espacio en el que se maneja, la fecha de inicio y la fecha de corte. Entonces, en este caso, bueno, vamos a tomar el ID del cliente que hemos trabajado ahorita, que es Felipe Páez, por lo cual ponemos aquí el cliente que acabamos de trabajar y vamos a irnos al apartado de espacios y vamos a suponer que en este caso este cliente va a trabajar con el objeto de espacio de zona de pesas. Vamos a poner el espacio aquí y digamos que la fecha es el día de hoy, que hoy es 29 de junio y va a ser una membresía mensual, terminaría el 27 de julio, perdón, el 29 de julio. Le damos a enviar y se crearía. Y en ver membresías, ahora aparecería una membresía mensual nueva. Vamos a verla de este lado mejor.
Una nueva membresía mensual. Tenemos el cliente, Felipe Páez, cédula, fecha de ingreso, los espacios que están habilitados para él, fecha de inicio, fecha de fin. Todo correctamente habilitado. Podemos por supuesto también editar la membresía. Para eso necesitamos en este caso el mismo campo que trabajamos acá al inicio. Por ejemplo, supongamos que en el caso dado el cliente fue registrado el día de ayer, simplemente colocaríamos un leve cambio. Y pues aquí también es importante el ID de la membresía que estamos manejando. Le damos a enviar y la membresía se modificaría. En este caso podemos ver fecha de inicio 6/29, fecha de corte 7/29 al recargar. Esto cambiaría. Podemos ver el cambio mejor aquí en ver membresías, enviar, y aquí está la última. Nombre, espacios, ahí estaría todo. También tenemos por supuesto el tema de los pagos. Voy a minimizar todas estas carpetas. En el tema de los pagos lo registramos de la siguiente manera. Registramos el cliente, el ID del cliente, registramos el ID de la membresía y el ID del método de pago. Entonces simplemente tomamos en este caso el ID de la membresía, que es una membresía en este caso de espacio de máquinas, en la que estamos trabajando ahorita. Vamos al ID del cliente, que es este Felipe Páez, y nos vamos a método de pagos. Nos vamos al pago que él realizó, que dijimos que fue con tarjeta de crédito, que en este caso es este método de pago. Ahí está. Y ahí lo registraríamos en este caso con un coste de 25, que es el que le vamos a poner a esta membresía, una membresía mensual del área de máquinas y pesas. Le damos a enviar y en ver los pagos de un cliente recargamos. Nos aparecería en el último, aquí está Felipe Páez, estado activo, el tipo de membresía, el tipo de área en el que está, cómo pagó y el monto que pagó. Ahí se encontraría toda la información. Y por supuesto en el apartado de pagos también aparecería aquí al final registrado por ID. Lo importante de eso es que todo se registra por ID. Podemos también por supuesto simplemente tomar el pago realizado por este cliente y editarlo, o lo que voy a hacer en este caso, eliminarlo. Simplemente enviamos y el pago desaparecería. Bueno, se puede apreciar bien el funcionamiento de la base de datos. Lo único que hemos realizado como cambio a la hora de ver el funcionamiento del proyecto es que la base de datos fue integrada correctamente. Ya podríamos aquí abandonar, cerrar sesión y los datos quedarían almacenados de manera adecuada. Bueno, muchas gracias.